El día de hoy voy a recrear una escena de Jurassic Park en la vida real desde cero, creando el modelo, textura, efectos visuales y encontrando la localización perfecta en tan solo 48 horas. Desde que era pequeño basé mi personalidad en una de las 3 grandes aficiones que puede tener un niño, los dinosaurios, y enseguida supe cuál sería mi dinosaurio favorito, porque hasta los reyes tienen pesadillas. Por este motivo me propuse traer a la vida al espinosaurio, solo mi laptop, cámara y yo. Pero ¿cómo se vería mi espinosaurio? Debido a que ha tenido muchos cambios. Primero era súper épico, hasta que los científicos descubrieron que en realidad no era bípedo. Luego se descubrió que era más acuático, hasta que finalmente... Ya no investiguen, por favor. No, en realidad ahora se ve así, mucho más acuático, aunque yo me voy a inspirar en los diseños más terrestres y clásicos para este video. I know what I want and you know I'ma get it. I'm not even close to the finish, just scratching the surface. Turning my L's into winnings, I've been the one since the beginning. No days off, I go so hard in the paint. Putting that work in this pain off quick. I left no crumbs, you know I ate. I'm pushing the limit like get out the way. I am the one, we not one in the same. Feeling brand new when you not in my lane. Ahora era el momento de buscar la ubicación perfecta. Y esta debía contar con rocas grandes, un lugar despejado y épico. Entonces tomé lo necesario y decidí ir al sitio. Pero esto no fue nada fácil. Después de 3 horas en auto, era momento de caminar entre el bosque. Siempre acompañado por animales y lugares paradisíacos. Siendo observados en todo momento. Mientras apreciaba el paisaje, estaba en una cuenta contrarreloj. Pero cada vez estaba más cerca de mi objetivo. Pero el objetivo era claro, buscar dinosaurios. Hasta que por fin lo encontré. En las faldas de un imponente volcán era momento de grabar. Después de varios intentos y muchas tomas, tuve la toma perfecta. Después de obtener la toma, faltaban muchas horas de viaje de regreso. La noche caía, las nubes ocultaban la majestuosidad del volcán. Tenía el tiempo en mi contra. El tiempo se agotaba. En este momento era muy probable que no consiguiera mi objetivo. Llegué a casa exhausto, por lo que tuve que desbloquear la hora 25 del día. Ahora era el momento de crear el modelado 3D desde cero, con tan solo mi laptop, por lo que tomé como referencia mi dibujo y algunos diseños de espinosaurios y animales reales. La dificultad de este reto es que las laptops no tienen la capacidad o potencia de una compu de escritorio, lo que ralentiza el proceso. Después de horas de modelado y al tenerlo completo, era el momento de separarlo para crear los UV o los mapas para la pintura. Ya con la base lista, era el momento de agregarle detalles en la piel mediante el esculpido. Detalles como escamas, pliegues, labios, entre otros, que hacen que el realismo aumente. Ahora sigue una parte fundamental, la pintura, darle vida y un aspecto natural al espinosaurio. Mediante muchas capas de detalles, matices, distintos tonos y pequeñas imperfecciones hacen que el modelo aumente en realismo. Después de agregarle muchos detalles en la base de la piel, era momento de crear los ojos. Estos mismos debían generar terror y presencia.
Otra parte fundamental es el rig o los huesos. Estos funcionan para crearle estructura y movimiento al espinosaurio. Una vez con la estructura de los huesos, faltaba darle el peso o indicarle a cada hueso qué parte específica de la piel va a mover. Y para este modelo fue necesario crearle el IK y el FK en el rig. El tiempo se acaba cada vez más rápido y aún faltaba el tracking. Este consiste en igualar el movimiento de la cámara real con la cámara 3D para que el espinosaurio se sienta integrado en la escena. Ahora probablemente el proceso más complicado, la animación. Este proceso es fundamental para la calidad del producto y tan solo tenía 5 horas. Después de varios intentos, al final consiguió un resultado aceptable. Pero esto no acaba aquí, aún faltaba el render y efectos visuales. Era momento del render, y este duraba cada vez más. El tiempo bajaba drásticamente, la laptop al máximo. Lo tenía, pero ahora faltaba igualar el color y agregarle distintos efectos para crear mayor realismo y que se viera más integrado en la escena. Con tan solo 2 horas de tiempo, tuve que crear máscaras, igualar colores, agregar efectos, humo, entre otros, hasta que faltando 30 minutos, lotería ADN de dinosaurio.